dije, en el Classroom tenemos el material básico informativo y también un ejercicio de ejemplo, que vamos a mirar todo eso en la clase de hoy. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué esfuerzos pueden actuar en una viga. Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, los esfuerzos actuantes pueden ser de tracción y compresión. La combinación de estos dos esfuerzos es lo que sucede comúnmente, ocurre en las vigas, que es la flexión, en la cual algunas zonas, algunas fibras del elemento están traccionadas, es decir, estiradas, y otras zonas están comprimidas. También hay el efecto de corte y en algunos casos pudiera haber también torsión en una viga. En el caso de vigas que son en las que se aplica la técnica de la tecnología de posttensado, entonces sí también va a haber esfuerzos de axiles de tracción. Vamos a dejarle entrar acá a los compañeros. Y continuamos. Bueno, entonces los esfuerzos ya sabemos, los conocemos, los vimos ya en las losas. Y en las vigas, entonces, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, las vigas son los elementos lineales, horizontales, ¿verdad?, que reciben las reacciones de las losas principalmente, y además pueden tener otras cargas que estén aplicadas directamente sobre esas vigas y que son lineales o pueden ser también concentradas, pueden ser cargas puntuales, que es lo que le llamamos concentradas, y siempre actuando en forma perpendicular a la dirección, al eje de la viga. Y estas cargas van hasta sus apoyos, que a su vez que son los pilares, ¿verdad? Entonces, la misión de las vigas, la función es recibir la reacción de las losas y transmitirlas a los apoyos, que son los pilares. Generalmente están y predominantemente sometidas a flexión. Pueden tener también esfuerzos de tracción, en el caso sobre todo de las posttensadas, y también puede tener esfuerzos de torsión. Podría ser que tenga esfuerzos de torsión, además del cortante, que siempre actúa también en las vigas. Vamos a dejarle entrar a los compañeros, que me distraen un poco, pero como son muchos, no pueden entrar realmente todos al mismo tiempo. Bueno, entonces ya estamos hablando de la función de las vigas. ¿Cuál es su función? Su función, dijimos, recibir las cargas de las losas, las reacciones, aunque además pueden tener otras cargas que actúan directamente sobre ellas, sobre las vigas, y luego transmiten estas cargas a los apoyos verticales, a los pilares. Esa es la función, entonces. Y los esfuerzos, el predominante es el de flexión, o sea que todas las vigas, por el solo hecho de soportar su peso propio, ya están sometidas a flexión. Flexión significa que una zona de la viga se encuentra traccionada, unas fibras traccionadas y otras comprimidas. Pero además, como dijimos, también las vigas pueden soportar momentos torsores. Estos momentos, los ejes de los momentos torsores, entonces van a coincidir con el eje de la viga.
Bueno, sigamos. Entonces, acá tenemos una viga. Esta es una viga, un ejemplo, una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Que al recibir una carga, en este caso una carga puntual, sufre la deformación que se ve aquí en líneas interrumpidas y notamos que las fibras inferiores de la viga se encuentran alargadas, traccionadas, y las fibras superiores tienden a acortarse. ¿Y por qué? Porque están sometidas a compresión. Entonces, este es el esfuerzo de flexión en la viga. Entonces, algunas de sus fibras resultan estiradas debido a la tracción, en este caso una viga simplemente apoyada, entonces las fibras inferiores están alargadas, traccionadas, las fibras superiores están acortadas, comprimidas. Bueno, entonces vemos que al alargarse estas fibras inferiores, ¿qué es lo que va a ocurrir con el hormigón? Como no es un un material muy flexible, entonces va a tender a fisurarse en esta zona traccionada. Y por eso, justamente para resistir a los esfuerzos de flexión en esa zona, es que contamos con la colaboración del acero, que sí resiste bien a la tracción. Entonces sabemos que el hormigón resiste bien a la compresión, quiere decir que estas fibras de la parte superior van a estar trabajando cómodamente, pero no resiste bien a la tracción porque es un poco más rígido y entonces se va a fisurar. Por eso en las zonas traccionadas de la viga vamos a utilizar los refuerzos en forma de varillas de acero. Y ahí es que se complementan los dos materiales, porque donde el hormigón tiene su debilidad, que es a la tracción, el acero responde bien. Entonces, en las zonas traccionadas vamos a poner los refuerzos de acero. Bueno, eso es un principio básico. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? En este ejemplo de una viga simplemente apoyada, que en la zona inferior se coloca la armadura. ¿Por qué? Porque esa es la zona que va a estar traccionada y donde se van a presentar las fisuraciones o grietas y hasta la rotura en caso de que no tengamos ahí el refuerzo de acero. Si la viga está en voladizo, tiende a bajar este voladizo, por lo tanto, la zona superior es la que va a estar alargada, traccionada, y la zona inferior es la que va a estar comprimida. Entonces, en los voladizos, obviamente, la armadura, el momento flector es negativo, la armadura también es negativa, se va a colocar en la zona donde está traccionado el elemento y obviamente es la parte superior. Bueno, muy bien. Y así entonces llegamos a esto que es la viga cuando ya tiene más de un tramo. Vamos a aumentar un poquito más para... ¿Ven? Cuando tenemos una viga que es continua, se llama cuando tiene más de un tramo, entonces la deformación se va a dar de esta forma. En los vanos, la deformación, la tracción va a estar en la parte inferior y en los apoyos va a estar en la parte superior. Es decir, acá vamos a tener los momentos flectores positivos en los vanos y momentos flectores negativos en los apoyos.
¿Cómo va? ¿Mal? ¿Ven? Entonces, ¿Por esta es qué? la deformación que va a tener debido a los esfuerzos nuestra viga. Entonces, los momentos flectores positivos están en los vanos, producen la tracción en las fibras inferiores y compresión en las superiores. Por lo tanto, los refuerzos en los vanos van a estar en la parte inferior de la viga, hacia la cara inferior. Y sobre los apoyos, el momento negativo, ¿verdad? Las fibras extendidas, estiradas, traccionadas van a estar hacia la cara superior y las comprimidas van a estar hacia la cara inferior. Por lo tanto, las armaduras de refuerzo sobre los apoyos que corresponden al momento flector que le llamamos negativo ahí, van a estar ubicadas, dispuestas hacia la cara superior. Bueno, esto es lo que tenemos que grabarnos, ¿verdad? Tenemos aquí ya con las armaduras, en la parte inferior tenemos armaduras de refuerzo para los momentos positivos y en la parte superior las armaduras de refuerzo para los momentos negativos que se dan sobre los apoyos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Se entiende cómo trabajan las vigas continuas? Se entiende, profesor. Bueno, es muy similar a lo que ya estuvimos viendo con las losas, sobre todo con las losas que están armadas en una dirección. Entonces ya es más fácil ahora entender esto. Vamos a ver ahora las cargas en las vigas. Las vigas pueden tener cargas distribuidas en cada tramo, pueden tener cargas puntuales, pueden ser cargas uniformes o pueden ser cargas, digamos, con una distribución variable. Bueno, las cargas distribuidas, sí, siempre, como siempre, cualquier elemento de hormigón armado tiene que poder soportar por lo menos su peso propio. Estas cargas, este peso propio, entonces va a ser la sección por la longitud, sería el volumen. Por el peso específico del hormigón armado, tendríamos el peso total y dividido a través de la longitud, tendríamos la carga distribuida. La unidad es kilonewton metro. Entonces, se simplifica longitud con longitud y peso propio nos queda base por altura por peso específico del hormigón armado. Es igual que en las losas, solamente que en las losas la base era 1 metro, ¿se acuerdan? Y aquí la base va a ser el ancho de la viga. Bueno. Luego, esto es una carga de valor constante y permanente, ¿verdad? Entonces su coeficiente de mayoración es 1,35. Y la unidad de medida, kilonewton por metro, porque es una carga distribuida. Bueno, aquí nos especifica que B es la base de la viga en metros, H es la altura de la viga en metros, y el gamma HA es el peso específico del hormigón armado, que lo expresamos en kilonewton por metro cúbico. Gamma sub C, 1,35, que ya conocemos, es el coeficiente de mayoración de las cargas permanentes. Vamos a dejarle entrar a Mira. Y seguimos. Bueno, nuevamente aquí tenemos, ¿verdad? Lo que vamos a dimensionar, al igual que en las losas, es la altura de la viga y tenemos que partir, por lo tanto, de una base. Esa base tenemos que fijar nosotros.
La altura también es lo que después vamos a calcular y no tenemos a priori. O sea que ninguno de estos dos valores originalmente tenemos, pero la base sí podemos fijar nosotros ya en el proyecto al hacer nuestro encofrado y sabiendo que según las normas españolas, las que estamos utilizando en este curso, esa base no puede ser menor a 20 centímetros. Bueno, o sea que podemos partir de 20 centímetros y con ese valor después ver qué altura nos sale. Entonces, al igual que en losas que teníamos la base 1 metro, acá podemos partir de por lo menos 20 centímetros, que es lo mínimo que nos pide la norma. Y la altura vamos a predimensionar utilizando la misma tablita que habíamos usado para las losas unidireccionales, que es la tabla 50221 de la norma española. En este caso tomamos la longitud del vano mayor. Y se acuerdan que nosotros utilizábamos elementos débilmente armados, utilizábamos para las losas, y aquí vamos a usar elementos fuertemente armados para las vigas. Y entonces tenemos los coeficientes para poder calcular o predimensionar la altura de la viga. Fíjense, si es una viga simplemente apoyada, el coeficiente es 14. Si es una viga continua en un extremo, pues sería una viga de 2 tramos, ¿verdad? Donde uno de los extremos de los vanos nada más es continua, sería 18. Si es una viga continua en ambos extremos, porque acá lo que tomamos es como el tramo cuya longitud es mayor. La longitud L es mayor. Entonces vemos cómo es ese tramo y vemos si es continuo, es decir, si tiene vanos adyacentes a un lado nada más o a ambos lados. Y para el voladizo, fíjense, para la viga en voladizo, la parte en voladizo que es bajito es su coeficiente, o sea, va a salir bastante alto. Bueno, entonces, carga distribuida, peso propio, calculamos de esta manera. Otra carga distribuida que pudiera actuar sobre una viga es una mampostería. Esto cuando la mampostería va apoyada directamente sobre la viga. Habíamos visto que la mampostería consideramos carga de la losa cuando está ubicada sobre la losa. Pero en este caso, cuando se trata de viga, tiene que estar ubicada exactamente sobre la viga para que consideremos como carga distribuida. Y nuevamente va a ser el volumen de la mampostería por el peso específico de la mampostería, que nos da kilonewton, peso, dividido la longitud en la cual está distribuida esa mampostería. Y como es una carga permanente y de valor constante, el coeficiente de mayoración 1,35. Entonces, longitud por espesor por altura de la mampostería es el volumen por el peso específico de la mampostería y dividido otra vez la longitud. Si está a todo lo largo del tramo, esto se va a anular o simplificar. Bueno. Si es una pared trapezoidal, así como habíamos visto en las losas, entonces vamos a hallar la altura media, ¿se acuerdan? Por la base. O sea, siempre es el volumen de la mampostería por su peso específico para obtener el peso y luego distribuir a lo largo del vano. Y mayoración por 1,35. También puede haber carga de techos. Esto va a suceder si el techo se apoya en la mampostería que está directamente ubicada sobre la viga. Y la forma de
calcular muy parecida a la losa porque vamos a hallar el área de influencia del techo sobre esa mampostería por su peso unitario, que nos va a dar el peso total, y luego dividimos en la longitud de apoyo para tener la carga distribuida. Kilonewton metro. Para mayorar, otra vez el coeficiente 1,35. Área de influencia es el área del techo cuyo peso transmite la mampostería a la viga. Esto está en metros cuadrados y saben ya que es el factor dependiente por la distancia entre apoyos del techo dividido 2 y por la longitud de apoyo. El factor dependiente depende de la inclinación del techo. El peso unitario está dado en kilonewton por metro cuadrado. El coeficiente de mayoración de cargas permanentes, 1,35. Luego viene, entonces ya tenemos como cargas distribuidas, ya tenemos el peso propio, mampostería, techo. Y obviamente las reacciones de las losas. Todas las losas que se apoyan en esta viga, ya tuvimos que haber calculado sus reacciones, ¿verdad? Y recordemos que estas reacciones ya se encuentran mayoradas. Ojo de no volver a mayorar. Bueno, estas son las cargas distribuidas que pueden actuar sobre una viga. También puede ser que sea una viga que soporta una cartelería todo lo largo, en fin, otro tipo de cerramiento, a lo mejor no es solo mampostería, puede ser otro tipo de cerramiento, y constituye entonces una carga lineal, distribuida. Pero también las vigas pueden tener cargas puntuales, ubicadas. Nosotros tenemos que ver dónde están ubicadas, ¿verdad? Y conocer su peso. Esas son cargas puntuales, no están distribuidas, tenemos que conocer su peso en kilonewton. ¿Qué pueden ser estas cargas puntuales? Puede ser la reacción de otra viga, por ejemplo. Una viga que se apoya sobre la viga que estamos calculando. Puede ser un pilar que nace en la viga que estamos calculando. Puede ser alguna carga que está colgando de la viga, que puede ser permanente o puede ser variable. Puede ser que en esa viga haya un sistema que permita colgar ahí algún peso, que puede ser algo permanente o puede ser que esté aplicado o no, es decir, que sea variable. Y tenemos que conocer, y según su calidad de permanente o de variable, aplicar el coeficiente de mayoración correspondiente. Ahora, sobrecargas de uso, como vimos en losa, esto no existe en las vigas. Sobre las vigas no hay sobrecarga. La sobrecarga de uso corresponde a las losas y ya después se transmiten dentro del valor total de las reacciones a las vigas. Pero sí pueden tener cargas variables en cuanto a su valor, ¿verdad? A su aplicación, o también pueden tener, hay vigas que pueden tener cargas variables según su ubicación. Pueden desplazarse a lo largo de la viga, como por ejemplo un puente grúa. Bueno, entonces estas son las cargas que normalmente y comúnmente actúan sobre las vigas. Por lo tanto, sabiendo eso, ya podemos ver la rutina de cálculo de las vigas. Tenemos que hacer primero el esquema, un esquema de nuestra viga. Es decir, cuántos tramos tiene, cuáles son sus apoyos,
darle nombre, o sea, nominación a los apoyos A, B, C. Acá el ejemplo es una viga de 2 tramos. Tenemos entonces que nombrar a los tramos, tramo A, tramo B. Puede ser que el tramo tenga subtramos. Por ejemplo, una viga viene aquí, se apoya, y esa viga recibe cargas de unas losas que no van a ser iguales. Entonces, al peso propio, a otras cargas que se suman en este tramo, se le van a sumar las reacciones de estas losas diferentes y vamos a tener entonces cargas diferentes dentro de un mismo tramo. Entonces tenemos que también ubicar dónde hay cargas puntuales, ¿ven? Con las distancias a los ejes y también los valores de las cargas de los subtramos. Bueno, que nos muestra que en los 2 tramos existen diferencias de carga, entonces se plantean subtramos. En este caso, este tramo y este tramo, este subtramo A2 y el subtramo B1 tienen el mismo valor de carga, puede ser, y es que acá hay una sola losa, y aquí tenemos valores diferentes. Es decir, nosotros tenemos que plantear primero el esquema, qué cargas son las que están actuando, darle nombre, carga 1, carga 2, carga 3, carga puntual 1, carga puntual 2, ubicar estas cargas en su longitud, en su distancia con respecto a los ejes. La medida de los tramos se toma de eje a eje de apoyo y de los subtramos también se parte del eje del apoyo hasta la disrupción que hay, ¿verdad? El cambio que hay. Puede ser que esta carga sea 0 también, pero que haya diferentes cargas distribuidas. Y tenemos que ubicar. Tenemos que tener este esquema y luego, y por supuesto, ya conocer el valor de las cargas puntuales y determinar las cargas distribuidas. Bueno, entonces el primer paso es armar, es expresar el esquema de nuestra viga, dándole nombres, nominando los tramos, los apoyos, las longitudes que van medidas siempre de eje a eje. Bueno, siguiente paso, voy a achicar un chiquitito para no perder la perspectiva. Bueno, entonces tenemos aquí ya establecido nuestro esquema. Siguiente paso, tenemos que calcular estas cargas distribuidas. Las cargas puntuales ya tenemos que conocer. Quiere decir que si esto es en la reacción de una viga, nosotros tuvimos que haber calculado antes esa viga y conocer ya su reacción. Carga puntual, si esto es un pilar que nace aquí, bueno, ya tuvimos que haber calculado todo el nivel superior que afecta a ese pilar y traer aquí ya el valor de la carga puntual. En cuanto a las distribuidas, ya vimos cuáles son, ¿verdad? Y tenemos que ir calculando por tramo e incluso si está esto dividido en subtramos, para cada subtramo el valor de la carga distribuida. Bueno, entonces, para el peso propio tenemos el predimensionado. Se volvió a poner aquí la tablita marcando, ¿verdad?, cuáles son las que vamos a utilizar. Después, entonces, viene el cálculo de los esfuerzos. ¿Qué es lo que vamos a calcular en la viga? Vamos a calcular los momentos en el tramo, momentos positivos en los tramos, momentos negativos en los apoyos y las reacciones tramo por tramo. Entonces, vamos a calcular momentos y cortantes, que son las reacciones.
Para calcular los momentos y las reacciones, vamos a tener que utilizar, cuando se trata de vigas continuas, programas de cálculo, chicos. Tienen que ir bajando ya sus programas de cálculo. Generalmente están utilizando FTools, porque calcular manualmente ya no se justifica en esta época, teniendo los programas de cálculo. Es muy tedioso, muy largo, y ni se piensa ya en eso, sino aplicamos un programa que nos va a dar las reacciones y los momentos. Y si se trata de vigas de un solo tramo, si es solamente una viga de un solo tramo, sí podríamos utilizar las tablas que tenemos en nuestro libro, hacia el final, en Jiménez Montoya, donde se nos presentan las tablas con todas las posibilidades de situación de apoyo y tipos de carga. Carga continua, carga puntual, carga triangular, todo tipo de carga. Y todo tipo de situación de apoyo. Simplemente apoyado en un lado, empotrado en el otro, empotrado en ambos apoyos. Así es que si es de un solo tramo, y no queremos utilizar el programa, porque lógicamente el programa también nos va a dar, podemos recurrir a las tablas de Jiménez Montoya. Entonces, lo más importante siempre va a ser sacar correctamente las cargas, porque después ya entra en un programa que nos va a dar los esfuerzos y las reacciones, y con esos valores ya seguimos con la rutina, tal como hacíamos en las losas. Una vez que nosotros tenemos los esfuerzos, momentos y reacciones, ya podemos dimensionar la altura de la viga, que vamos a hacerlo utilizando la misma fórmula de canto útil mínimo, igual a 2 raíz cuadrada de m sub d sobre b por f sub cd. Para el dimensionamiento de la altura vamos a utilizar el momento de mayor valor. Y la b ya es la base de la viga que hemos prefijado. Ya no es 1 metro, no es 100 centímetros, ya es el valor del ancho de la viga que hemos prefijado. Luego, para obtener la altura, sumamos este d mínimo con el recubrimiento nominal y vamos a tener la altura mínima, y a partir de ahí ya determinamos la altura de nuestra viga. Bueno, y los valores de la H de la viga van variando de 5 en 5 centímetros, ¿sí? Tenemos entonces vigas de 20, 25, 30, 45, 60, etc. No tenemos vigas de 22, de 23, de números así que no sean múltiplos de 5. Muy bien. Una vez que hemos determinado la altura de la viga y por lo tanto su verdadero canto útil que va a ser esa altura que determinamos menos el recubrimiento, nos vamos a calcular las armaduras de refuerzo que se van a colocar, como ya vimos, en las zonas traccionadas. Y ahí vamos a calcular para cada valor de momento qué sección de acero se necesita con la sección de hormigón que determinamos. Otra vez, para cada valor de momento calculamos el momento reducido, que es momento que estamos considerando, sobre la base, es el ancho de la viga, d al cuadrado, el d real, que es h, que determinamos menos recubrimiento, por f sucede. La misma fórmula, obtenemos mu de la tabla 16.1, obtenemos la capacidad mecánica omega, y de la capacidad mecánica omega despejamos el valor de la sección de acero, que nos queda omega por d por d por f sucede sobre f sub i d. La misma cosa, el mismo procedimiento, porque es la misma mecánica, la misma, digamos, los mismos fundamentos para la viga.
aquí, bueno, esta sección de acero mínima, vamos a mirar después con más detenimiento. Obtenemos nosotros esta sección, ¿verdad? Y vemos entonces, según las varillas de acero que tenemos disponible en el mercado, ya conocemos su sección, dividimos la cantidad en la sección de acero necesaria sobre la sección de la varilla para sacar la cantidad. Y la separación, bueno, va dentro de la viga, ¿verdad? Ahí no hay separación como hicimos en la losa porque esto tiene que entrar dentro de la sección de acero. Acá sí vamos a mirar las cuantías mínimas. Por retracción y temperatura 0,33%. Esto está en la tabla 14.1 del Jiménez Montoya. Por rotura frágil, la sección de acero tiene que ser mayor o igual que 0,04 B por D por F sub CD dividido F sub ID. Después, nosotros lo que calculamos, ya vimos, son las armaduras en las zonas traccionadas. Pero nuestra viga necesita tener por lo menos 4 varillas en cada esquina de la sección para poder armarse. Entonces nosotros calculamos una armadura que se va, por ejemplo, en el caso del momento flector positivo en el vano, esa armadura se va a colocar en la parte inferior, pero en la parte superior necesitamos también de armaduras que, si bien no van a ser resistentes porque no se necesita, sí van a tener una función de armado, de montaje. Por eso se llaman armaduras de montaje. Y esa armadura tiene que ser su sección por lo menos del 30% de la cuantía mínima. Es decir, nosotros calculamos la armadura de refuerzo en la zona traicionada y en la zona comprimida se tiene que poner por lo menos una armadura del 30% del valor de la cuantía mínima para poder armar nuestra viga. Recuerden que la viga va a necesitar mínimamente 4 varillas, una en cada esquina de la sección, y luego con los estribos se va a ir formando la cajita, vamos a decir, el esqueleto de la viga. Si son vigas muy altas, de más de 60 centímetros de altura, ya van a necesitar en las caras también unas armaduras que se denominan armaduras de piel. Estas armaduras son del 5 por 1000 de la sección de hormigón en cada cara. Esto vamos a ir viendo después con la aplicación en los ejercicios, ¿sí? Bueno, preguntas. Es muy similar a losa, pero aquí la B no es 1 metro, sino que es el ancho de la viga. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir a un ejercicio para mostrar Bueno, acá tenemos un pequeño encofrado. Voy a agrandar más todavía. Un pequeño encofrado donde tenemos una losa de 5.34 por 5.54 y al lado otra losa que es rebajada de 2.20 por 4.26. Bueno, acá tenemos los cortes, etcétera. Acá se ve el desnivel. Y lo que nos pide este ejercicio es calcular lo que es esta viga, la viga 1. Este ejercicio nos pide calcular la viga 1,
que aquí vemos que es una viga de 2 tramos. Los 2 tramos son exactamente iguales en longitud, 2,67 y 2,67. Ya nos da una dimensión, o unas dimensiones de la viga, el ejercicio 20 por 40 nos dice que es, y por lo tanto tiene el mismo peso propio también los 2 tramos. Después nos dice que hay una mampostería en el borde, que no se ve para acá ya en el corte, ¿verdad? Pero entonces nos indica para el ejercicio que hay una mampostería en el borde cuya altura es de 2,40. Una mampostería de 0,15. Es decir, que los 2 tramos también tienen el peso de la mampostería. Hasta ahí, estos 2 tramos son idénticos, tienen la misma longitud y la misma carga distribuida hasta ahora. Después no sé si nos habla, vamos a ver, de que también tenga techo, peso del techo. Tienen que tener, porque algún techo tienen que tener. Bueno, ¿cómo se comienza? Calculando las losas. Sin calcular las losas, no vamos a poder calcular nuestra viga, porque necesitamos la reacción de las losas, en este caso solamente una losa, para poder calcular la viga. Así que se comienza calculando las losas. A ver, parece que es esta la viga. Vamos a ver. Bueno, la losa 1. La losa 1 dice que tiene un espesor de 12 centímetros, recubrimiento 2 centímetros. Estos son los datos. Sobre la losa 1 va una pared que dice que tiene 3,20 metros de ancho, de largo, 0,15 de ancho o espesor, una altura de 3,20 metros, un espesor de 0,15 y una longitud que va de punta a punta de la losa 534 centímetros y es cumbrera, dice. Quiere decir que está en el medio acá y soporta techo. El techo, acá recién nos da el dato de que hay un techo. El techo tiene una pendiente del 30%, peso unitario 2 kilonewton por metro cuadrado. Acá están los datos. La sobrecarga de uso para la losa es de 2 kilonewton por metro cuadrado y piso más revestimiento es de 1,5 kilonewton por metro cuadrado. Estos son los datos que nos da el ejercicio. Nosotros tenemos que calcular esta losa. Acá nos decía, ven, nos mostraba una línea de cumbrera y que ahí va una mampostería de altura 3,20 y espesor 0,15. Y va de punta a punta de la losa 1 y también de la losa 2. Bueno, entonces acá tenemos que calcular esta losa 1. Hay una relación de lados, ya vemos luego que tiende hacia ser cuadrada, pero haciendo numéricamente confirmamos que la losa es bidireccional. Ya nos dio de dato el espesor, 12 centímetros. La situación de los apoyos, ya vemos que es totalmente, simplemente apoyada en los 4 lados, porque aquí en estos 3 lados no hay otra losa, y aquí hay una losa adyacente, pero al haber un desnivel no hay ya una continuidad, por lo tanto ya no se puede empotrar. Entonces nuestra losa tiene sus 4 lados simplemente apoyados. Las cargas, peso propio, piso más revestimiento, sobrecarga, mampostería y el techo que se apoya en la mampostería. Bueno, acá ya reemplazamos, acá ya están mayoradas cada tipo de carga con su coeficiente de mayoración correspondiente. Peso propio es altura o espesor por peso específico del hormigón, nos da este valor. El piso más revestimiento es dato,
ya mayorado nos da esto, sobrecarga es dato, mayorada nos da este valor. La mampostería tiene una altura de 3,20, una longitud de 5,34, un espesor de 0,15 y un peso específico de 16 kilonewton por metro cúbico. Y dividido el área de la losa, que es bidireccional, 5,34 por 5,54, nos da este valor como carga distribuida en kilonewton por metro cuadrado. Estamos hablando de las losas, estamos en losas, por eso kilonewton por metro cuadrado. Ya mayorado. El techo tiene un área de influencia de 5,54 dividido 2, porque la mitad de esta falda se apoya en la cumbrera, la mitad de esta falda también se apoya en la cumbrera. La otra mitad de esta falda va sobre esta mampostería y la otra mitad de esta falda se apoya sobre esta mampostería. Bueno, entonces el techo va a ser factor dependiente por el área de influencia, que es 5,54 sobre 2 por la longitud, que es 5,34. Acá tenemos un área por el peso unitario, tenemos el peso total y dividido el área de la losa nos da este valor, kilonewton por metro cuadrado. Y ahí, sumando, tenemos la carga distribuida total. Entrando a las tablas de Kalman-Nock, porque es una losa bidireccional con la relación de lados aproximadamente igual a 0,95, la constante U sub D por lado menor al cuadrado, 352,17, vamos obteniendo los valores de los momentos y de las reacciones. Nos tenemos momento positivo paralelo al lado menor, momento positivo paralelo al lado mayor y el momento torsor en las esquinas. Con el mayor de estos valores, que es el del momento torsor en este caso, verificamos nomás la altura de nuestra losa. Está bien, dice verifica. Bueno, y de aquí obtenemos las reacciones paralelas sobre los lados menores y sobre los lados mayores. Sobre los lados menores tenemos las vigas 1 y 3 y sobre los lados mayores las vigas 5 y 6. Entonces el lado menor, que es 5,34, tenemos las vigas 1 y 3 y sobre el lado mayor, que es 5,54, tenemos la viga 5 y la viga 6. Y ya tenemos las reacciones. Ahora, vamos a ver qué nos pedía calcular este. Bueno, acá se calculó también la losa 2, por algo será, porque tenemos varias vigas para eso. La losa 2, que ya sabemos que es rebajada, resulta también ser unidireccional. Y esa losa no nos daba el espesor, así que tenemos que predimensionar. Y como es una losa de una dirección, nos vamos a la tablita, es simplemente apoyada y simplemente apoyada, entonces H es L sobre 20 y nos da 11 centímetros, pero nosotros adoptamos 12. Esta es como una viga de 1 metro de ancho simplemente apoyada, pero acuérdense que acá pasa la pared cumbrera. Esta va a ser la zona más comprometida de la losa y vamos a tener entonces peso propio, piso más revestimiento y sobrecarga. Además vamos a tener relleno porque es una losa rebajada. Vamos a tener mampostería, la pared cumbrera y el techo. Todas esas cargas van a actuar en esta zona más comprometida, que ya saben, como es una zona, es una losa unidireccional, el área en que se reparte esta carga va a ser A por 2/3 de A. Lo que se refiere a esta carga de pared
y de techo. Lo otro, peso propio, piso más revestimiento sobre carga y relleno, se reparte, digamos, también en toda la losa. Entonces, el peso propio va a ser espesor por peso específico. Por coeficiente de mayoración tenemos el valor, lo mismo para el piso más revestimiento, que es dato, lo mismo para la sobrecarga, que es dato. Ahora nos vamos al relleno. El relleno dice que tiene 20 centímetros, acá nos dice 20 centímetros, es el desnivel que hay que rellenar. Entonces, la altura del relleno es 0,20. Y el peso específico del relleno es 12. Mayorado por 1,35 sale 3,24. Y ahora la mampostería, que sabemos que tiene 3 metros de altura y 3 metros 20 de altura, 0,15 de espesor, la longitud es 2 metros 20. Por su peso específico tenemos ahí el peso total, por 1,35 ya mayorado. Y se va a distribuir en un área A, que es 220 por 2/3 de A. Y sale este valor. El techo, la misma cosa, factor dependiente. El área de influencia del techo acá es un poquito menor, porque ven la losa, o sea, termina acá la construcción, por lo tanto el techo tiene un ala, una falda más corta. Siempre va a ser la mitad se apoya en la cumbrera, la mitad en la pared, la mitad en la cumbrera, la mitad en la pared. Por lo tanto, por eso pone toda esta longitud, esta 4,45 de eje a eje de viga, dividido 2, porque mitad y mitad, ¿verdad? Entonces pone 4,45 dividido 2, que sería así, por 2,20 para tener el área, por 2, que es el peso unitario, ya multiplicamos, dijimos, por el factor dependiente, también por el coeficiente de mayoración, y se distribuye en un área de A por 2/3 de A. Y este valor nos da 4,26. En fin, la sumatoria de las cargas distribuidas en la zona más comprometida, 23,65 kilonewton por metro, o metro cuadrado, pero queda después para un metro. Entonces, el momento es carga por longitud al cuadrado sobre 8, y reacción es carga por longitud sobre 2. Y esta reacción de esta losa 2 realmente actúa sobre la viga 6 y sobre la viga 7. Ahí va esta reacción. Bueno, ahí ya se calcularon las dos losas y ahora vienen las vigas. La viga 1. La viga 1 es una viga de 2 tramos. Esta es la que estuvimos viendo. 2 tramos de igual longitud, igual sección, igual carga, porque entonces peso propio va a ser igual, la reacción de la losa es igual en los 2 tramos, la mampostería de 2,40 metros de altura, igual también en los 2 tramos, y el peso del techo también va a ser igual en los 2 tramos. Es decir, la viga 1 es una viga de 2 tramos idénticos. Y ya nos dio su sección. Bueno, acá para verificar nomás el predimensionamiento, según la tablita que vimos, es una viga continua en un extremo, porque recuerden que para predimensionar tomamos un tramo nomás, y que tiene que ser el tramo más largo. Bueno, acá son iguales, pero tomemos el tramo que tomemos aquí, va a ser apoyado y empotrado. Apoyado y empotrado. Si considero este otro tramo porque es igual,
en cuanto a la longitud, es también apoyado, empotrado. Nosotros tenemos que calcular siempre el más desfavorable, por eso es el más largo y también la condición de apruebo. Bueno, la longitud es 220 sobre 20, nos da 11. No, perdón, estamos en la viga. El canto útil va a ser L sobre 18, o sea, 267 sobre 18 nos da 14,83. O sea, eso le sumamos el recubrimiento, nos da 16. Y como nuestra viga es ya, nos dijeron, de 40 de alto, entonces ya vemos que verifica. Al ser de 40 de alto la viga menos 2 centímetros de recubrimiento, el canto útil nos queda 38 centímetros. Con eso vamos a trabajar. Bueno, entonces acá tenemos el esquema de la viga, que es una viga de 2 tramos igualitos. Ambos miden 2,67 y ambos van a tener igual carga. A pesar que le llamamos tramo 1, tramo 2, carga 1, carga 2, las cargas en este caso son iguales, que son peso propio más reacción de la losa 1 más la mampostería y el techo. El peso propio vamos a mayorar y es base por altura por la longitud. Para tener el peso total por el peso específico multiplicamos y dividido la longitud del tramo a tramo calculamos las cargas. Solo que en este caso los dos tramos son idénticos. Bueno, y esto es lo que les decía, acá se simplifica esto y nos queda nomás base por altura por peso específico. La reacción de la losa 1, que ya calculamos, 16,69, tampoco la reacción de la losa 1, la que nos interesa es esta, 16,69, ya está mayorada. Ponemos directamente. La mampostería que está sobre la viga nos dice que tiene una altura de 2,40 por la longitud, por el espesor tenemos el volumen, por el peso específico 16, tenemos el peso total y dividido la longitud, otra vez nos da la carga distribuida. O sea, esto se anula con esto y queda realmente es altura por espesor por peso específico. Y el techo, esto es mayorado por 1,35. Y el techo, factor dependiente por el área de influencia. Cuidado que acá el área de influencia es 5,54 sobre 4, porque no es la cumbrera, sino que es esta pared que está acá. Y esta pared ya recibe la mitad de esta falda nomás. La falda completa era 5,54 sobre 2. Y la mitad de eso va a ser 5,54 sobre 4. Eso es lo que le afecta a esta mampostería. Y entonces tenemos aquí 1,35 es el coeficiente de mayoración, 1,04 el factor dependiente, 5,54 es una dimensión en un sentido, dividido 4, por 2,67 en el otro sentido, que es la longitud del tramo, por 2. Ahí tenemos el peso total y dividido otra vez la longitud del tramo nos da la carga distribuida. Sumando todo esto, tenemos que la carga del tramo 1 más es igual a la del tramo 2, en este problema, en este caso, igual a 31,06 kilonewton por metro. Y aquí tenemos el diagrama, el esquema. Vamos a tener un momento llamado A, en el tramo A, positivo, un momento B, positivo en el tramo B, y un momento negativo en el apoyo B.
Los apoyos son A, B y C. Y en este caso, nuestro problema, M sub A va a ser igual a M sub B, porque las cargas son idénticas, todo es idéntico. Luego vamos a tener una reacción en el apoyo A. Y en el apoyo B vamos a tener una reacción B, una sola reacción. Pero el cortante R sub B izquierda y R sub B derecha van a ser diferentes. Bueno, en el caso de este problema van a ser otra vez igualitos, pero se considera el cortante después para calcular nuestros estribos y una parte del cortante le corresponde a un tramo y la otra parte le corresponde al otro tramo. Eso nos da el programa en el diagrama de esfuerzos cortantes. Bueno, aquí ya calculado con el programa el momento negativo X sub B menos 27,68 y el positivo, que es igual en ambos tramos, 15,57. Y las reacciones R sub A va a ser igual a R sub C, porque es simétrica la viga, y R sub B de la izquierda va a ser igual a R sub B derecha, y ya tenemos los esfuerzos. Dimensionamiento, el mayor de estos valores, ¿verdad?, nos va a servir para dimensionar. Aplicando la fórmula nos sale 18,22 centímetros. Pero ya nuestra altura estaba fijada de antemano, 40, por lo tanto el canto útil es 38, es decir que perfectamente verifica. Y ahora nos vamos a las armaduras. Y acá tenemos dos tipos de armaduras, las longitudinales de las que estuvimos hablando a flexión y las transversales, que son los estribos que se dimensionan con el cortante. Entonces las longitudinales, dijimos, hallamos el momento reducido, que es el momento de cálculo por 10 al cubo, para tener newton metro. La base ponemos en metro, el canto ponemos en milímetros, elevado al cuadrado va a ser milímetros cuadrados. Entonces acá vamos a tener newton a metro y acá milímetro cuadrado, newton milímetro cuadrado, y metro se simplifica todo, queda adimensional. Nos vamos a la tabla 16.1, obtenemos capacidad mecánica y de ahí despejamos la sección de acero necesaria. Capacidad mecánica, por esto que va a quedar como constante, porque es la base por el canto, por F sub CD sobre F sub ID. Si ponemos esto en centímetros, nos queda ya en centímetros cuadrados. Entonces hacemos nuestra tablita otra vez. Para cada momento, los valores, momento reducido, omega, y el valor de la sección necesaria. Verificamos eso con nuestras fórmulas, ¿verdad? Y nos da estos valores. Por rotura frágil nos da 1,39 centímetros cuadrados y por cuantía geométrica nos da 2,43 centímetros cuadrados. Quiere decir que tenemos que adoptar 2,43 centímetros cuadrados, que es la armadura mínima. Ahora, vamos a mirar el detalle. Nosotros necesitamos que haya 2 varillas mínimamente en la parte superior de la viga que vaya de extremo a extremo y mínimo 2 que vayan de extremo a extremo en la parte inferior. Normalmente se toma como mínimo, mejor dicho, para la parte inferior, phi de 10. Y sería 2 phi de 10 lo mínimo que vamos a poner corrido.
Y para la parte inferior, 2 phi de 8. 8 es el diámetro menor que podemos utilizar para esto. Entonces, ese valor corrido se expresa así. Para el momento negativo, 2 phi de 8. Para el momento positivo, 2 phi de 10. Más, y ahí le ponemos lo que falta, y eso queda como refuerzo. ¿Por qué es eso? Porque no necesitamos toda la armadura que nos salió para el momento negativo, no necesitamos poner de punta a punta, sino solamente en el área en la zona, mejor dicho, donde la viga está trabajando en forma traccionada, que se toma generalmente 1/5 de la luz a cada lado. 1/5 de la luz a cada lado, y ahí disponemos la armadura negativa. O bien, si queremos ser más puntillosos, vemos el punto en el que el momento se hace 0 y hasta ahí llega nuestra armadura negativa. No hace falta poner todo de punta a punta, que vamos a ir contra la economía, pero sí necesitamos tener por lo menos 2 varillas que sí vayan corridas para poder armar el esqueleto de la viga. Y las armaduras más grandes, de mayor sección, etcétera, poner en las zonas donde se necesita el refuerzo. Entonces tendríamos 2 phi de 8 corrido arriba más lo que nos falta, y 2 phi de 10 corrido abajo más lo que nos falta en cada sección. Bueno, y nuestra armadura era 2,43. Si yo le quito los 2 phi de 8, ya me queda 1,43 nomás, porque cada phi de 8 tiene medio centímetro cuadrado. Y ese 1,43, si utilizo phi de 10, ¿verdad? Un phi de 10 tiene 0,78, por 2 ya es 1,56, es decir, que cubre ya esta armadura mínima. No esta, porque esta es menor que lo mínimo. Lo mismo vamos a ir para cada tramo. 2 phi de 10 es 1,56 menos 1,43, nos quedaría 1, menos de 1. Y entonces le ponemos un phi de 12 de refuerzo, que sería 1,13 su sección, 1,13 centímetros cuadrados. Muy bien. Hasta aquí hoy vamos a llegar, porque las transversales requieren de un poquito de atención. Entonces vamos a llegar hasta las armaduras de flexión y completamos el miércoles, ¿sí? ¿Tienen consultas? ¿No? Hasta ahí parece muy parecido a las losas, ¿eh? Bueno, voy a tomar la lista porque ya falta poquito para que termine la hora. Bueno, Elena Aguilera. Presente. Kiara Arévalo. Presente. Betania Atanasov. Presente. Hasta ahí llego con los nombres, ya voy a decir los apellidos nomás. Ayala